prédicas que hablamos al respecto del tema, acerca de qué es un discípulo y qué no es un discípulo, ¿no? Y hablábamos que un creyente, por ejemplo, no es necesariamente un discípulo. Un fanático, un seguidor, un admirador, no es necesariamente un discípulo. Para que podamos entender un poquito mejor qué significa esto de ser un discípulo y por qué no todos somos discípulos. Y la analogía va con esta palabra que está aquí, adulto responsable. Vamos a pensar en esto un breve momento. En la sociedad, en nuestra sociedad contemporánea, tenemos diferentes tipos de personas, ¿cierto? Los adultos y algo la salvedad de responsables porque se quiere de una madurez, o sea, un adulto se supone es una persona que alcanzó una etapa de madurez biológica, que ya lo ubica en una edad, ¿cierto? Pero hablamos de responsable porque además vamos a asumir que el haber llegado a esa edad también significa que maduró. Este tipo de personas alimenta un ciclo de desarrollo positivo en una nación. Si una nación está hecha por niños, imagínense ustedes, ¿no? Sería muy divertida, pero a ver, tendría sus desafíos. Y si pasa como algunas sociedades europeas, se vuelve muy anciana, tiene sus desafíos a vencer. Pero cuando se compone de diferentes etapas, pero hay muchos adultos responsables encargados de formar familia, entonces el ciclo se alimenta y la sociedad se potencia. Entonces aquí tenemos a un adulto responsable. Quiero hacer la analogía de que es lo más parecido a un discípulo de Cristo. Es la etapa madura en la que tú estás en capacidad de hacer muchísimas cosas para el Señor. Vamos a ver, vamos a seguir hablando un poquito de estas etapas, pero de una manera más específica. Fíjense, aquí quise ilustrar las etapas del desarrollo humano, ¿sí? Las que conocemos hoy la mayoría. Son desde la niñez, ¿no? La primera infancia, luego la adolescencia, la juventud y la adultez, la vamos a unir en una sola, y finalmente la adultez mayor. Así como ocurre un desarrollo humano natural, ¿verdad? Una evolución, ocurre algo similar, pero desde el punto de vista espiritual. Es decir, una persona que acepta a Cristo por primera vez nace de nuevo y transita un proceso de crecimiento natural también, pero que funciona con otras leyes. No funciona como el desarrollo humano que se rige por el tiempo. Es decir, nosotros tenemos las etapas por años. Entonces, de 0 a 5 años es la primera infancia, luego de 5 a 12 años la preadolescencia, luego la adolescencia de 12 a 18. En fin, está estipulada por edad, por el tiempo. ¿Sí? Quiera o no, la persona que avanza 18 años se transformó en un joven. No importa cuánto lo quiera adelantar o atrasar, funciona con el tiempo. Pero la madurez espiritual tiene otro proceso y es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ocurre algo similar, parecido, es decir, hay una evolución desde el inicio, pero hay algo interesante y es que este proceso de manera integral puede ocurrir en cualquiera de las etapas del desarrollo humano. Es decir, puede que empecemos este recorrido en nuestra niñez, es decir, que conocimos al Señor siendo niños y comenzamos a caminar en su palabra y empezamos a conocerle, empezamos a crecer. O pudo haber sido que conociste al Señor siendo un adulto, por ejemplo. Entonces nos encontramos con las luchas típicas de un adulto, una persona grande, responsable, probablemente un profesional muy competente para su entorno, pero es un bebé espiritual. Me explico, puede ocurrir también que tenemos un niño que, bueno, es un niño en su sociedad, está haciendo lo que se supone debe hacer, pero ha tenido tanto proceso con el Señor personal, ha crecido con el Señor, que puede ser un joven grande en el espíritu. Ese tipo de cosas ocurre, o puede incluso, por ejemplo, haber un anciano en el Señor que sea un joven guerrero. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. El caso es que
en algún momento de este proceso de crecimiento, de madurez espiritual, nos hacemos una gran pregunta. Imagínense que tenemos como un episodio personal de lo que pasó en Juan, creo que capítulo 21, si mal no recuerdo. Sí, creo que Juan 21. Es donde Jesús se aparece luego de haber sido crucificado, se le aparece a Pedro. Y Pedro tenía aquel remordimiento por haberlo entregado y por haberlo negado, mejor dicho. Y sentía un poco culpable. Entonces Jesús se le apareció, les preparó el desayuno, aquel famoso, habla con él y le hace una pregunta. Y la pregunta es, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, yo te quiero. Y después le dice, ¿me amas? Y sí, yo te amo. Y después, Señor, tú sabes que tú eres todo para mí. En fin. Esa pregunta es la que nos llega a nosotros en algún momento de nuestra relación con Jesús. Y es, ¿estás apegado a Jesús o estás comprometido con Él? Porque el compromiso, amados, es literalmente como una especie de matrimonio con Él. Hay una transformación en tu ser cuando tú te comprometes con Jesús. Igual o de una manera similar como ocurre en la vida de una mujer y un hombre cuando se casan. Ya no puede hacer lo mismo que hacía antes por el simple hecho de que ya está casada. Yo les compartí en el servicio anterior que tengo una amiga que cuando se casó, ella era tenía muchos amigos y salía, era una persona extremadamente social y era natural. Para ella las relaciones humanas eran una cosa que, todo el tiempo tenía mucho que ver con mucha gente. Y cuando se casó fue un desafío real para ella, el hecho de saber que no podía ahora salir a cenar con amigos. Yo decía, no, tú eres una mujer casada. O sea, hay ciertas cosas que tienen que cambiar. Y no porque uno vaya a pensar mal de ti, sino que son cosas de prudencia, actitudes que cambian. O sea, y entonces cuando quizás uno lo pone, imagínate que tu esposo pues va a ir a cenar con una amiga. Entonces ella, no, y yo digo, bueno, lo mismo estás haciendo tú. Me explico, o sea, es conductas, actitudes, cosas que cambian. Lo mismo ocurre cuando tú te comprometes con Jesús. Comienza una relación bidireccional, un compromiso que conlleva algunos sacrificios, pero lo hacemos por amor. Porque la pregunta que siempre retumba en nuestra conciencia, en nuestro corazón, es Jesús diciéndonos, ¿tú me amas? Yo siento que Dios me pregunta eso muchísimas veces. ¿Tú me amas? Yo siento que yo digo, Señor, esto, tal cosa, ¿verdad? Y me voy a quejar otra vez o voy a decir algo y la pregunta en medio del silencio de Él es, ¿tú me amas? Y listo, no hace falta más nada para uno recoger su drama y seguir caminando. Entonces, amados, el compromiso lo cambia todo. El compromiso es lo que podríamos decir la puerta para el verdadero discípulo. Cuando tú te comprometes con el Señor, comienza una vida de discipulado específicamente contigo. El Señor contigo. Entonces, como podemos ver, puede ocurrir en cualquier momento, pero debe llegar ese momento. Ahora vamos a explicar o vamos a especificar desde el punto de vista bíblico algunas etapas, cómo funcionan estas etapas, o sea, qué tienen, cómo podemos identificar estas etapas desde el punto de vista bíblico y digamos como algunos tips que te pueden ayudar a evaluar si tú estás en esa etapa. El objetivo de poder explicarles estas etapas es ese, poderles ayudar a que hagan una autoevaluación real de dónde está mi madurez espiritual y dónde están las personas que están cerca de mí. Porque en la medida que tú conozcas tu etapa y además identifiques la etapa en la que está alguien que está cercano a ti, entonces tú vas a ser más coherente en tu trato. Es como identificar, por ejemplo, en mi caso como mamá, cómo saber hablar y qué esperar de mi hija de la etapa de infancia, o sea, con Alana de 3 años o con Ariela de 10. No puedo dar una orden y esperar que sea acatada por todas, porque cada una está en una etapa diferente. Tengo una en cada etapa, literal. Entonces, tengo que saber algo que me capacita como madre, o sea, como
una variable que medimos desde el punto de vista de la parentalidad es algo que se llama el conocimiento del desarrollo de las etapas del desarrollo. Los buenos padres o quienes quieren ejercer una buena paternidad necesitan saber qué esperar en cada etapa. ¿Por qué? ¿Por qué? Hazme una pregunta. Porque cada etapa tiene algo único y especial que tiene que ser aprovechado, y si tú no conoces, te lo puedes perder. Pero también cada etapa tiene una crisis que tú tienes que ayudarle a resolver para poder transitar exitosamente a la siguiente etapa. Si tú no entiendes esas cosas, te vas a frustrar y probablemente tu trabajo como padre o madre no va a ser el más efectivo. Pero quienes conocen pueden ayudar mejor al niño, al adolescente, al joven, al bebé. Entonces, de igual manera, amados, haciendo nuevamente la analogía, es importante conocer estas etapas para poder saber yo cómo estoy y cómo ayudar a quienes están cerca de mí. Entonces, la primera etapa la vamos a identificar como hijito inmaduro, así la vamos a llamar, y está maravillosamente explicado en esta escritura, Romanos 7:21, y dice así: he descubierto, este es Pablo diciendo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Me encanta porque explica muchas cosas de este tipo de creyente. Fíjense ustedes, él dice, no puedo evitar lo que está mal. O sea, amo a la ley de Dios con todo mi corazón. Aquí hay una persona que ya aceptó al Señor como a Dios en su corazón y sabe que Él es el camino y la verdad. Pero también reconoce que hay algo que lo lleva en un camino contrario y se siente muy frustrado, porque siente que ante la tentación falla. Ante la tentación se ve como que no puede sobrellevar esa carga. Entonces, esta persona, una característica que lo define es que tiene una identidad de pecador. Es decir, él dice, pobre de mí, soy un desgraciado. Yo no puedo ante el pecado. Siento que me gana. Aunque quiero hacer lo correcto, no puedo. Y aquí tenemos a un creyente que lucha continuamente y precisamente por esa lucha desgastante siente, no es que es que siente que tiene una identidad de pecador. Está todavía en ese proceso de cambio. Además, precisamente por eso, de su frecuente fracaso ante la tentación, duda de la condición de ser hijo de Dios, porque siente remordimiento, siente culpa, siente que, a ver, si yo caigo recurrentemente en esto, quiere decir que yo no soy nada cristiano, que yo la verdad soy un falso, y se juzga duro. Por eso es que me encantan las palabras de Pablo, porque es como que, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, mejor morirme. ¿Saben? Es una lucha difícil y tenemos que ser comprensivos con quienes están comenzando, porque es complicado y todos batallamos con esto. De alguna manera todos lidiamos con la presión del pecado, pero hay personas que se quedan allí. Y es como que se quedan y la sensación es como de derrota en cuanto a esto. Y por eso también la última característica es que este tipo de creyentes duda del amor, la fidelidad y de la presencia de Dios. Esto es más que todo porque en esa primera etapa, en ese primer momento, en esa primera etapa, salen a relucir muchísimas de las carencias que nosotros tuvimos probablemente en la infancia con papá y con mamá. Y se ven, lo explico de esta manera. Por ejemplo, cuando estamos empezando la etapa del matrimonio y estamos conviviendo ese primer año con nuestra pareja, con nuestro esposo o esposa, empiezan a manifestarse varias cosas que tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Y probablemente lo que pasa es que sale del corazón esas carencias que no tuvimos. ¿Me explico? Les voy a contar una anécdota personal. Mi familia, las mujeres siempre tuvieron
digamos, la disposición de ser autosuficientes, porque todas, mis tías, mi mamá, mi abuela, mis hermanas, en un momento de su vida fueron abandonadas de su relación, todas. No hubo un esposo que permaneció en la familia. Entonces era una condición como que estaba allí, implícita, el hecho de que en algún momento el hombre se iba a ir. Y por tanto también entonces enfatizamos en el hecho de ser autosuficientes, es decir, fuimos todas profesionales, somos todas graduadas, todas autosuficientes, porque era como que, bueno, no puedes depender. En algún momento, mientras te funcione, chévere, y cuando se vaya, chévere también. Entonces ese fue un gen para mí con el que yo batallé, especialmente en los primeros años de matrimonio, porque era como que yo no me voy a dejar, primero, terrible. Y segundo, inconscientemente manifestaba el temor de que cualquier problemita, yo decía, es que me acuerdo como si fuera ayer porque fue tan complicado, yo sacaba ante cualquier problema el tema del divorcio. O sea, tú me dices si vamos a continuar. O sea, tú me dices si tú vienes, te montas en este barco conmigo y vamos hasta el final o no. O nos bajamos de este barco, ¿sabes? Era siempre como una postura de me vas a dejar y yo tengo que estar lista. Y eso es la manifestación de ese vacío que se evidencia en esa primera etapa y que me hace dudar del amor que él, porque me acuerdo que el Señor me decía, yo no te voy a dejar, yo te amo, y yo, bueno, pero por si acaso. ¿Sabe? Inconscientemente era una cosa como, bueno, eso es lo que está ocurriendo en esta etapa con el Señor. Como mi lucha es continua, yo dudo de la fidelidad de Dios. Siento que el amor de Él es condicional. Siento que solo cuando me porto bien me ama y si no me porto bien y fallo, me va a rechazar. Así que yo siento que no soy hijo de Dios, siento que Dios no siempre está presente, y esa es la batalla de este tipo de creyentes. Es como que, bueno, estamos en el proceso de convertirse. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas? Si tú estás allí, ¿qué es lo que hay que hacer para poder seguir avanzando y no quedarse eternamente ahí? A ver, ¿quiénes quieren cambiar esa identidad de pecador por la identidad de hijo de Dios? ¿Quién quiere cambiar esa sensación como de no ser aceptado por entender el amor invaluable que Jesús derramó en tu corazón? Incondicional. Tenemos que avanzar en el entendimiento que tenemos de Él. Y para eso, amados, es lo que Pablo sigue diciendo en el versículo que estábamos leyendo, Romanos 7, pero ahora el versículo 25 dice así: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y aquí quiero hacer el énfasis en lo que predicó Cheo hace 2 semanas. Jesús por encima de los ayudadores. A mí me encantó eso porque es tan cierto. Nosotros podemos resolver los inconvenientes que tengamos en algún momento con cientos de ayudadores, formas, personas, programas, distracciones, trabajo. No voy a pensar en esto, me voy a enfocar aquí, voy a hacer aquello, me voy a ayudar con aquello, voy a llamar a fulanita, todo es así. Pero si tú entiendes y eres consciente de que solo en Jesús tú vas a encontrar respuesta a todo, entonces, amado, te vas a ahorrar en vez de pasar como los de Israel, 40 años en el desierto para llegar a la tierra prometida, tú puedes arrodillarte, entregarte al Señor de una vez y decir: Señor, tú eres la fuente de mi sustento de todas las cosas. Y es que es Él la verdadera fuente de todo. Tú puedes usar ayudadores. Hace 2 días, les cuento algo también personal, hace como 2 días, antes de que mi esposo se fuera, yo tenía un dolor de cabeza que la verdad era muy extraño porque tenía tiempo que no me duele la cabeza, pero no se me quitó como en 2 días. O sea, un día y al otro día otra vez. Y ¿saben qué? No sé si les pasa, pero normalmente uno suele ser trágico con algunas cosas, ¿no? Entonces yo digo, nada, un cáncer terminal, me voy a morir, me voy a hacer una broma. O sea, yo digo que porque me duele la cabeza, que no se me quita. O sea, una cosa, y uno siempre como que fataliza las cosas y no puede ser. Y yo tengo un ayudador súper estrella, que es mi esposo, y me encanta acudir a él, y cuando siento esos desbarajustes hormonales o emocionales,
Yo voy y le digo, negro, necesito que me escuches, abrázame, no sé qué más y tal y tal. Y eso me calma y funciona, es maravilloso. Es un regalo que el Señor me dio y que yo uso frecuentemente. Pero en esas 2 noches, yo sentía la preocupación y dije, o sea, sentía el dolor de cabeza, la preocupación y dije, lo voy a despertar para que hablemos. Hablemos, a ver o sea, él siempre me da esperanza y me da palabra y me da demasiado chévere, pero yo sentí que Dios me dijo, o sea, que Dios no, yo sentí que Dios era mi fuente de todo. Y entonces yo dije, no, imagina que no está, concéntrate en el Señor. Y me puse a orar, pero terminé llorando, muy bonita fue ese momento con el Señor. Y, amado, se me quitó el dolor de cabeza de una manera, o sea, una cosa impresionante que hasta se me paran los pelos porque me dio miedo. O sea, como que, uy. Pero que fue increíble, fue impresionante. Y me volví a acordar eso, que Dios es la fuente de mi vida, de mi seguridad, de mi salud, de lo que yo necesito, de la seguridad que nosotras inconscientemente queremos saber del futuro, ¿saben? Porque muchas de estas preocupaciones, el estrés, todo eso viene de, a ver, no sé qué va a pasar, ¿me explico? Pero cuando tú vas al Señor y recibes y haces de Él tu fuente de sustento, entonces muchas cosas cambian, muchísimas cosas cambian. Entonces, bueno, amados, eso es lo que necesitamos. Romanos 8, del 1 al 2, dice, por tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que les da vida los ha libertado del poder del pecado. Realmente es quien te habilita, te capacita para poder vencer lo que haya que vencer, el Señor, y no un ayudador. El ayudador ayuda hasta un punto, pero no nunca lo pongas por encima de Jesús. Las otras 3 las vamos a identificar en esta escritura. No la voy a leer porque ya me extendí el tiempo. Está allí en Juan 2, pero aquí Juan está hablando y diciendo algunas características a 3 tipos de personas. Y dentro de esas 3 identificamos a los hijos de Dios. Está hablando a los hijos de Dios por una razón que los clasifica como hijos de Dios. Y luego está hablando a los jóvenes en la fe y también da algunas características que los identifican. Y finalmente habla a los maduros en la fe. Y estas 3 son las que vamos a tomar como base para seguir explicando estas etapas de la madurez espiritual. Entonces seguimos en la siguiente etapa, que van a ser los hijitos. ¿Cómo se llamaba la etapa anterior? Hijitos inmaduros. Gracias. Muy bien, Kevin. Muy bien. Ajá, ahora vamos con los hijitos de Dios. Las características de estos creyentes, primero, es que a diferencia del hijito inmaduro, este hijito ya se sabe hijo de Dios. Entonces tiene una identidad de hijo y se comporta como el hijo que está en la casa de su papá. O sea, está feliz, se cree todo lo que la palabra dice que él es. Él es pueblo escogido, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, embajadores de Cristo. Todo lo que nosotros decimos, a mí me encanta porque lo veo mucho en esta iglesia. Nosotros somos y hacemos alarde de ser hijos de Dios con todos los beneficios que eso implica. Bueno, aquí tenemos a muchos creyentes así, ahí está. Experimentan también el amor del Padre, o sea, se sienten amados, aceptados, se sienten que son perdonados, que se pueden con confianza acercar al Señor, y eso es parte de su identidad. También les gusta, como niños al fin, recibir afecto y recibir cuidado, recibir esa atención como un poco egocéntrica, ¿no? Como los niños que se sienten el centro del mundo y todo, la verdad, tiene que girar en torno a ellos, porque bueno, es difícil para ellos ubicarse en el punto de vista de otras personas. Es natural. En la etapa de vida en la que van, es natural. Y para los creyentes que están en esta etapa de hijitos, también es natural. No sé si han escuchado esa persona que dice, a ver, yo soy una hija amada del Señor, soy hasta la consentida. Yo creo que Dios me tiene malcriada porque es que me ama y lo dicen así a viva voz y se hacen eco de que son hijas consentidas del Señor. Muy bien, seguramente lo han escuchado porque muchos se ríen por ahí. Muy bien, entonces aquí tenemos a estas hijas de Dios en esta etapa, muy bien. ¿Y qué le conviene a este tipo de creyentes?
Le conviene recordar que el Señor te ha dado lo que tienes, te ha levantado de donde estabas para ayudar a otros. Es importante poder salir de ese estadio de un poco de egocentrismo. Es como la psicología del independiente, es decir, piensa primero en él, resuelve sus beneficios, busca sus propósitos, hace de su bienestar la prioridad. Y entonces le conviene a este tipo de creyentes pensar un poquito en otros. Saber que el beneficio de otros más temprano que tarde te va a beneficiar a ti. Ahí comienza a cambiar la psicología al interdependiente, en el caso de la sociedad. Porque tú entiendes que ya no puedes pensar, por ejemplo, en el caso de la nación, solamente Venezuela, 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 Venezuela. Porque eventualmente, si tú no te ocupas de la pobreza de Colombia, te va a alcanzar. Si tú no te ocupas del hambre que ocurre en otros lugares, en algún momento te va a perjudicar. Es lo que le pasa a los países de potencia, que creen que la pobreza o la contaminación que ellos hacen al otro lado del mundo no les afecta. Pero estamos en un mundo único y todo lo que hacen nos afecta a todos. Entonces necesitamos un poquito de conciencia para poder salir de ese egocentrismo un poquito y poder contemplar a la otra persona. Una pregunta que te puedes hacer es, o un termómetro para evaluar cómo estás tú si estás en esta etapa, son las oraciones que tú haces. Las oraciones dicen mucho de la persona, de la madurez de la persona. Si tus oraciones de esta semana fueron, Señor, ayúdame, bendíceme, atráeme, prospérame, bendice a mi esposo, bendice a mis hijas, bendice a mí. Entonces son como que, son oraciones un poco egocéntricas, ¿no les parece? Tenemos que empezar a intencionalmente pensar en otros, que nuestras oraciones también tengan un poquito más de alcance. Muy bien, la siguiente etapa, los jóvenes. Y los vamos a llamar jóvenes guerreros, porque los jóvenes guerreros tienen una característica específica y es la actividad, la iniciativa. Estas personas, este tipo de creyentes, se caracterizan porque tienen primero un sentido de propósito y un llamado claro. Ya no solamente se siente que está en la casa de su papá, que está feliz por haber sido acepto, que tiene el amor y la comunión del Padre, sino que además siente que tiene un llamado, tiene algo que dar, tiene algo que aportar. Entonces es una persona muy feliz en dar, en servir. Probablemente la vamos a encontrar sirviendo en diferentes ministerios, la vamos a encontrar al menos con una intención de llamado o propósito claro y haciendo uso de él. Esta persona también ha tenido la experiencia de haber vencido el mal con el bien, o sea, ya comprobó que la broma funciona. Y está muy contento porque entonces ahora quiere compartir con otros. Y otra característica que me parece interesante es que generalmente son personas que agradecen solo por el hecho de permitirles servir, porque se sienten como plenos, se sienten llenos y para ellos es un gusto servir a otros, siempre como estar dispuestos a dar. Es una característica que los identifica a los jóvenes guerreros. Entonces, ¿qué les conviene o qué necesitamos tener presente a este tipo de creyentes? Vamos a leer aquí. En Filipenses 2, 3 al 4, dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, y no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es importante porque piensen en este tipo de creyentes como unos jóvenes adolescentes, ¿saben? Que tienen ese ímpetu, ese impulso por descubrir, esa necesidad de poder mostrar sus dones y sus talentos de lo que son capaces, pero a veces son como, a ver, lo que quiero es que me vean, a ver, lo que quiero es saber de que soy capaz, lo que quiero es como mostrar de lo que puedo ser, de experimentar, probar, y a veces nos podemos dejar llevar por el egoísmo o por esto, la intención de impresionar a alguien. Y el consejo para este tipo de personas es la humildad, que encierra lo que en esencia quiere explicar este versículo, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
quien consideró al otro como más importante. Entonces siempre, si has identificado que esta es tu etapa, ten cuidado con eso, para que tú puedas seguir creciendo. Recuerden que esto no es para identificar, a ver, aquí estoy yo y aquí me muero, sino que aquí estoy yo hacia dónde debo avanzar, qué es lo que me hace falta para poder continuar. Entonces, la siguiente etapa, los padres en la fe. Los padres en la fe tienen raíces en Dios y reflejan su carácter. Esa parte de raíces me encanta porque fue lo que quisimos, digamos, en cierta manera, profundizar la temporada pasada, donde hablamos de arraigados. ¿Recuerdan? Raíces profundas. Y si lo recuerdan, estuvimos repitiendo por 3 meses el versículo clave, que era arraigados en, ¿qué? Oh my God. Arraigados en la verdad, ¿verdad? Profundizar en la verdad de Cristo para que podamos luego, o sea, no ser vacilados con otras cosas y que podamos además estar agradecidos. Había claridad en la verdad y había un fruto de gratitud para quienes estaban allí. Bueno, los que aprovechamos ese tiempo para profundizar en el Señor y arraigar, entonces también vamos a poder reflejar algunos aspectos del carácter de Dios. Y esto es característico de este tipo de creyentes. Estos padres en la fe han sembrado el evangelio y levantan a otros discípulos. Ya son personas maduras, adultas espiritualmente hablando, y son los que forman a los hijitos y a los jóvenes guerreros. Son quienes han sembrado la palabra y quienes han levantado discípulos. Y también muchos de ellos, o casi todos los padres en la fe, tienen testimonio de vida. Y es eso lo que precisamente les permite decirle a los demás, imítenme a mí como a Cristo, como yo a Cristo. Entonces, fíjense lo que dice o cómo piensa un padre en la fe. Aquí está. Esto es lo que escribió Pablo en 1 Corintios y describe lo que piensa un padre en la fe. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, porque me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena nueva. Así que les ruego que me imiten. Y por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor, que les recordará la manera en que sigo a Cristo, así como lo enseño en todas las iglesias y en todas partes. Aquí tenemos a un indudable padre de la fe, que ya es su esencia. Es cuando conocemos a un padre en la fe, donde quiera que esté, va a formar discípulos. Es algo natural para él, hablar de la eternidad, ayudarnos a digerir las cosas con sabiduría, a pensar mucho más allá de las emociones o las circunstancias. Son personas que nos ayudan a reflexionar, que siempre nos dan una vista, digamos, panorámica de lo que dice la Escritura. No saca las cosas de contexto, sino que de una vez dice, bueno, mira, esto dice la palabra, pero también viene de este lado y mira este otro versículo. ¿Saben? Tienen la sabiduría de poder opinar con esa amplitud desde el punto de vista de la palabra de Dios. Lo que llamaríamos la adultez mayor, pero fíjense que en el Señor me pareció interesante también, porque aquí no tenemos, saben que la adultez mayor disminuye un poco nuestras capacidades, sabemos, ¿no? Los abuelitos pues ya no tienen las mismas fortalezas que tenían cuando fueron adultos. Pero en el caso espiritual no ocurre así. Hay un estadio de padre en la fe que se perpetúa sin decaimiento. Eso es maravilloso, me pareció un agregado interesante del Señor para con nosotros. Muy bien, amados. Entonces, estas son las etapas del desarrollo espiritual. Importante que sepan lo siguiente, y con esto vamos cerrando ya, en un ratito. Estas etapas, al igual que las etapas del desarrollo humano, no se pueden saltar. Hay un proceso natural para llegar de una a la otra. No podemos forzarlo, así como no podemos decir que a tu hija adolescente que mañana amanezca con 19 años y ya madura. No ocurre.
Ella tiene que vivir su etapa, tiene que aprender su proceso, tiene que equivocarse y remediar sus propios errores. Y en ese proceso se encuentra la madurez. Pero esa madurez que nos lleva del tránsito de un estadio a otro, en el caso del desarrollo humano, va guiado por el tiempo. Pero en el caso del desarrollo espiritual, no va guiado por el tiempo. Va guiado por el Espíritu Santo. Porque la palabra nos enseña que unos riegan, otros siembran o riegan, y solo Dios da el crecimiento. Así que Él es el que tiene la franquicia del crecimiento. Es decir, no le puedes hacer trampa. Para que seas promovido, es Él y solo Él quien te va a dar lo que tú necesitas. Es como quien cursa una universidad, una carrera, y necesitan presentar exámenes de suficiencia para poder ser promovido el siguiente año. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que presentar ciertas materias con Dios y es Él quien nos promueve a la siguiente etapa. Ahora, ¿qué te puede decir a ti dónde estás? Los conflictos. Porque uno puede hacerse una evaluación un poquito, ¿sabes? Yo creo que yo soy tal. Yo creo que yo soy tal. Pero realmente donde se muestra tu estado de madurez espiritual es en los conflictos. ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias que no previste? O ante las situaciones de tensión. Cuando estás a punto de ser expuesto como incompetente. Eso pasa mucho. Sientes que no, porque entonces va a ver que yo no supe o que yo no... Ese tipo de cosas, de una vez saca la madurez real de nuestro... O sea, la madurez espiritual real que tenemos. ¿Cómo reaccionamos ante los conflictos? Fíjense algo. Los hijitos, ante los conflictos, siempre van a procurar su propio interés. Así que evalúa cómo son tus reacciones. Si siempre velas por tu propio interés, o si, como los jóvenes guerreros, aprendes de tus propios errores y practicas los consejos que se te dan. Si, naturalmente los creyentes jóvenes guerreros son los que escuchan, los que atienden, los que valoran la corrección. Aunque, como dice la Biblia, de repente no nos gusta el principio, pero es como que, bueno, gracias porque esto me hizo pensar en mi actitud, esto me hizo mejorar, yo tengo que cambiar esto, y practican las correcciones. Y ante los conflictos, los padres en la fe ven el propósito de Dios por encima de las circunstancias. Yo quiero y sueño con eso. Conozco gente que es increíble, que no importa lo que están pasando, cosas terribles, o sea, enfermedades terminales y crisis terribles financieras, pero las personas así dicen, Dios sabe lo que está haciendo. Impresionante. O sea, eso da una lectura muy precisa de su madurez espiritual. Entonces, amado, esto es un buen termómetro para que tú sepas dónde estás, los conflictos. Y por último, estas etapas de desarrollo, como pueden ver, son puentecitos. Las flechas son puentecitos porque se supone debes transitar de una a la otra. No hay una estación eterna. No puedes quedarte como un hijo de Dios toda la vida. Dios espera que tú crezcas, que tú te conviertas en un joven guerrero y luego que seas un padre en la fe. Es lo que el Señor espera de ti. Y con eso pues te vuelvas en un discípulo de Cristo. Ser discípulo es someterse al proceso que te lleva de una estación a la otra. Entonces, para eso, las claves para avanzar, si estás en un hijito y quieres ser un joven en la fe, lo primero que tienes que tener es un mentor y un discipulador. Y eso aplica para todas las etapas. Necesitas a alguien que pueda ver los puntos ciegos. Necesitas a alguien que te pueda hacer las preguntas difíciles. Necesitas a alguien que te pueda escuchar en los momentos en donde tu visión es nublada. Necesitas a alguien fuera de la nube emocional para que te pueda juzgar apropiadamente y te pueda dar luz en medio de la tiniebla. Si tú no tienes eso, es muy difícil, amado.
muy difícil. Y por eso en los grupos pequeños buscamos que hayan personas que tengan cosas en común para que puedan compartir y puedan aprender unos de otros. Pero la intención también es que tú, además del grupo de cuidado, tengas a una persona, a 2 personas, puedes tener muchos mentores, pero personas más sabias o un poquito más avanzadas espiritualmente que tú, que te puedan guiar y que te puedan hacer una asesoría, hacer un momento dado un consejo. Eso es muy valioso y es característico de las personas que crecen. Segundo, si estás en esa etapa de niño y quieres ser un joven, necesitas descubrir tus llamados y tus dones. Evidentemente, porque acuérdate, la emoción de poder servir va de la mano con el hecho de que ya sabes lo que tú puedes hacer. Así que es importante que aprendas a conocer tus dones y los identifiques. Y tercero, disponerte a recibir entrenamiento. Y entrenamiento no solamente aprender cursos, estudiar la Biblia, leerla, todo eso es importante, pero sobre todo la práctica. Y para eso no ocurre sentados, sino ocurre teniendo comunión, ocurre reuniéndonos, ocurre asistiendo a los grupos, en la práctica tú puedes entrenarte en todas estas cosas. Y si eres un joven y quieres convertirte en un padre en la fe, igualmente tienes que tener un mentor, un discipulador. Un aspecto clave es, ya si eres un joven y quieres ser un padre en la fe, necesitas tener cuidado de tu salud emocional y espiritual. Porque los padres, así como los padres naturales, o sea, yo como mamá, necesito estar lo más ecuánime posible para poder afrontar las demandas de mis hijas, porque son demasiadas, puede ser demasiado agotador. Y si yo entonces me doy de paso el lujo de no resolver conflictos, de tener problemas ahí ocultos, de tener situaciones tensas con mi esposo, de tener faltas de perdón, situaciones no resueltas, entonces yo los tanquecitos los tengo en bajo. Y cuando ellas me demanden, lo que les voy a dar es un golpe. Les digo yo, lo que te voy a dar es un golpe. Entonces, necesitamos, para ser padres espirituales, para ser padres en la fe, velar por nuestra salud emocional y espiritual. Necesitas comunión con el Señor. Y necesitas también cuidar tu cuerpo. Mucho. Eso, por lo menos a mí me funciona en la parte de la maternidad. Yo me voy a dar una vuelta trotando, corro y cuando vuelvo, 5 kilómetros para allá, me regreso, me siento como nueva. Y puedo afrontar los desafíos, de verdad. O sea, se me quitan los dolores de espalda. Otro día que me dolía la cabeza, corrí y se me quitó. Increíble, todo. Entonces, ese tipo de cosas te ayudan a estar solvente, sin deudas, para que puedas transitar mejor la siguiente etapa. Y luego, por último, enfócate en los corazones y no solo en el ministerio. Si quieres ser un padre efectivo en la fe, que por supuesto entiendes que es el reino del Señor, que es la expansión, pero a veces podemos tener, digamos, como la tentación de pensar y dejarnos guiar por alcanzar metas, ¿sabes? Por ser productivos, por ejecutar bien los proyectos y nos llevamos a la gente por delante. Pero si eres un padre de la fe, tienes que tener en cuenta que los corazones son importantes. La gente, al final, es lo que al Señor, pues, hace que tú tengas un énfasis allí. Cerramos con la pregunta del inicio. ¿Estás apegado o estás comprometido? Porque la diferencia la va a hacer eso. La diferencia para tú permanecer en un compromiso de matrimonio es el amor. Si tú no amas a tu esposo, si tú no amas a tu pareja, al primer conflicto empieza el distanciamiento y probablemente se termine en divorcio. Pero el amor, aunado con el compromiso, es lo que te hace permanecer. Y en este proceso de madurez, amados, el Señor, que es nuestro esposo, nos va a guiar por un proceso de muerte lenta. Para que, como Pablo, digamos al final, o Pablo lo dijo 20 años después de su ministerio, dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que nosotros podamos ir deshaciéndonos de muchas cosas y progresivamente madurando en el Señor y soltando una cantidad de cosas a las que tenemos que decirle adiós, en aras de vivir una vida madura en Cristo, llena de, amados, muchísimos privilegios. Porque como en el matrimonio, cuando tú te casas,
no tenías carro, ahora ya tienes carro. O si no tenías apartamento y te casaste con tu esposo que tenía apartamento, ahora ya tú tienes apartamento. Y así sucesivamente, muchos beneficios que tenemos al ser esposos del Señor, a estar comprometidos con Él, pero también muchísimas cosas a las que tenemos que decirle adiós. Entonces, con esto vamos cerrando, amados. Pero quiero hacer esta pequeña reflexión final. Para nosotros poder permanecer en este proceso de desarrollo, en esta universidad de los hijos de Dios, en que estamos presentando materias que el Señor quiere que nosotros pasemos. Por ejemplo, el orgullo. Tengo que vencer el orgullo, tengo que ser humilde, tengo que aprender a controlar mi lengua. Tengo que saber lo que digo, tengo que controlar mis pensamientos. O tengo que vencer este vicio. O tengo que cambiar esta actitud. O tengo que aprender a amar a los demás. O tengo que aprender a perdonar. En fin, sea cual sea la materia que tú estás viendo con el Señor, conviene seguir sus instrucciones, porque el único que te va a promover es Él y solo Él. Y cuando el Señor te pida algo, que dejes algo, que entregues algo, amado, yo sé que duele muchas veces, porque las cosas que nos piden son cosas a las que están atentando su lugar en nuestro corazón, que están allí en cuidado, danger, y por supuesto son cosas a las que estamos muy apegados. A mí, en mi caso, el Señor me pidió hace, 15 años más o menos, sí, fue en el 2007. Me pidió mi relación con Cheo. Yo lo conocí a los 17 años y luego a los 21 me iba a casar con él y antes de casarnos Dios dijo, esta relación se va a acabar. Y yo morí, literalmente morí, eso es un cuento largo, pero yo le doy tantas gracias a Dios porque tanto él como yo tuvimos la valentía en ese momento de decir, sí, o sea, yo me voy a morir en este proceso, pero no tengo otra opción. Si es lo que Dios quiere, adiós, que te vaya bien y conozcas la persona que Dios hizo para ti. Imagínense eso. O sea, no se los puedo describir. Tienen que vivirlo. Pero, amados, en ese proceso de muerte yo también descubrí la bendición maravillosa de poder poner al Señor de primero. Y luego, cuando Dios permitió, por muchas formas milagrosas, nuestro encuentro, porque ya habíamos renunciado el uno al otro, él se iba a casar, yo conocí a otra persona, incluso, en fin. Pero Dios permitió que volviéramos y luego, 20 años después, volvemos la vista a ese momento y pensamos, negro, qué increíble que nosotros pudimos renunciar y pudimos entregar en la cruz esto, porque lo que cosechamos hoy es mucho mejor, o sea, es increíblemente mejor, pero yo creo que fue por por la gracia del Señor, pero también Dios honra la obediencia. Entonces es increíble eso, como la mamá de Moisés, que Dios le dijo, deja ese bebé en el agua, tíralo al mar. ¿Ustedes se imaginan eso? Lánzalo al mar, que se vaya. ¿Qué puede pensar una mamá con un bebé? Lo que no sabía es que Dios tenía el plan de que ese bebé navegara a la deriva y llegara a los brazos del faraón, de la hija del faraón, y luego Dios, que bendice a quien entrega, tenía planeado, o sea, la hija del faraón fue a buscar una mamá nodriza para cuidar a ese bebé que le llegó, y resulta que fue y consiguió a la misma mamá de Moisés, quien lo amamantó y lo crió hasta que fue un niño más o menos grandecito. Entonces Dios, amados, tiene cuidado de todas las cosas. No tengas mucho miedo de lo que te pueda pedir. No tengas miedo de ese examen difícil. Sométete al Señor, confía en Él, crece en el amor y permítele guiarte en un proceso de madurez continua. Y ya tú vas a ver la vida que Dios tiene para ti. No te estás aferrándote a lo que tienes, te pierdes de lo que Dios tiene para ti. Pero soltando y entregando, entonces tú ganas muchísimo más de lo que tú una vez soñaste. Y con eso vamos a terminar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para el Señor, para que nos dé la sabiduría.